Sean todos bienvenidos a este espacio en donde vamos a revivir de una forma maravillosa la historia que circunda los 75 años de este hermoso colegio llamado Coloquio con Don Bosco. Es un trabajo que hemos estado realizando para primero enmarcar este mes tan hermoso como es el mes de Don Bosco. Segundo, para continuar con las efemérides que tenemos este año, que estamos viviendo este año en el marco de los 75 años. Y recordar es vivir, entonces traer a nuestra memoria tantos acontecimientos, historias, anécdotas que durante 7 décadas han marcado este hermosa obra de Don Bosco. Entonces, sean bienvenidos a este espacio y vamos a darle apertura con esta introducción que nos enmarca el propósito de este espacio. Siendo cada vez más apremiante la necesidad de personal, dado el rápido desarrollo de nuestra obra en Colombia y debido a las varias fundaciones que ha habido que atender en los últimos años, el reverendo padre inspector José María Bertola de ese entonces empezó por sí y por medio de otros superiores a hacer las gestiones para tratar de abrir un nuevo aspirantado en Antioquia, por ser esta tierra de muchas vocaciones. Tras muchas perspectivas en una y otra parte, se encontró en La Ceja la finca denominada Antonella, y distante más o menos unas 15 cuadras de la población, y pertenecía al señor Antonio Bernal. Por su hermosa posición, abundante agua y por ser una casa suficientemente amplia para poder comenzar con un grupo de aspirantes, se dio comienzo a las negociaciones sobre la compra de la finca. A ello ayudó eficazmente la actividad del reverendo padre Rubén Polifroni, director del Instituto Pedro Justo Berrío y principal animador de esta fundación. Finalmente, el 17 de octubre de 1945, previa autorización del reverendo padre inspector, se compró dicha finca a don Antonio Bernal por valor de 52.000 pesos, incluyendo el precio de 4 vacas de raza y 3 terneras grandes. Fue entregada el 8 de enero de 1946 y se empezó a celebrar el santo sacrificio de la misa casi todos los días. El 21 de ese mismo mes se posesiona al reverendo padre Arango como director del aspirantado, bajo la dependencia del reverendo padre Polifroni. Celebran con lo poco que tienen en casa el 24 de enero a María Auxiliadora con el altar y el cuadro de las florecillas, y la conmemoración de San Francisco de Sales, preparándose así para el 31 de enero, fiesta de su padre y fundador de la obra salesiana, San Juan Bosco, no haciendo nada externo porque no tenía nada y solo eran 2 salesianos y un aspirante. Mientras siguen consiguiendo algunos muebles, organizando y limpiando, el reverendo padre Arango regresa a Medellín para matricular a algunos alumnos que en sus anteriores idas le han hablado y para venirse con ellos el día convenido. El 12 de febrero se matriculó el primer aspirante y la matrícula correspondió al joven Francisco Javier Villegas. Y en el transcurso de 12, 13 y 14 de febrero se matricularon 11 aspirantes, todos para estudios. 15 de febrero. Con gran entusiasmo de todos y en particular de los niños, que impacientemente aguardaban con sus familias en la casa del sufragio el momento de la salida, partieron de Medellín a eso de las 3:30 de la tarde. Acompañaban a los aspirantes el padre Arango y el señor teólogo Elvesio Calderón. Después de un viaje ameno y sin contratiempo llegaron a esta casa, a eso de las 6:30 de la tarde. Se distribuyeron los puestos en el dormitorio. Las hermanas de María Auxiliadora con la directora Sor Blanca Concha habían estado aquí al mediodía limpiando y arreglando con el mayor cuidado de la casa. Ellas mismas, con todo cariño, han ayudado hasta prestando algunas cosas necesarias, marcando la ropa de la casa, haciendo ropa de capilla, etc. El 16 se matriculó otro aspirante de San Vicente, el reverendo padre
Habla con cada uno de los aspirantes y parece estar amañados. El 23 de febrero se sienta la matrícula del joven Gregorio Carmona, primer niño de la ceja que viene al aspirantado. El 2 de julio se comienza a pegar los primeros ladrillos. El 24 de septiembre se hace la instalación eléctrica y el 9 de diciembre del mismo año se echa la plancha del edificio. Bueno, acabamos de escuchar de una forma admirable, viendo también las imágenes de los primeros años, podemos llamar la etapa fundacional que tuvo nuestro colegio. Y dentro del comentario, entonces, nos daban a entender la importancia que ha tenido esta casa para los salesianos y también para el oriente antioqueño. Fue una casa de vocaciones y por ende fue algo maravilloso que tuvo la gracia de tener estos primeros años de fundación. Por eso, este espacio que hemos ideado para ustedes lo vamos a enmarcar precisamente reviviendo esta historia tan hermosa que tiene nuestro colegio, que en ocasiones a veces la olvidamos, a veces no nos gusta, a veces no le prestamos importancia, pero la importancia de conocer nuestra historia quiere decir que poco a poco hemos ido formando un legado, hemos ido formando una memoria y por ende no podemos ser ajenos a esto. En torno entonces a esto se preguntarán todos qué es eso de coloquio. Y dentro de la pedagogía salesiana, dentro del mundo salesiano, coloquio es una palabra muy conocida por todos nosotros, pero hoy nos lo va a explicar de una forma admirable el padre Fabio Díaz, el delegado de la Pastoral Juvenil Inspectorial. Mi nombre es Fabio Díaz, soy el delegado de Comunicaciones y de Pastoral Juvenil de la Comunidad Inspectorial San Luis Beltrán de los Salesianos en Colombia, Medellín. Para mí es el coloquio una oportunidad de crecimiento, de diálogo fraterno, donde yo tengo la posibilidad de compartir mi ser a otra persona, a otro hermano, en quien confío una experiencia de acompañamiento. Siento que el coloquio es una oportunidad también para crecer uno humana y espiritualmente. Es una oportunidad para seguir adelante en medio de las luchas que tenemos que vivir en nuestra vida. El coloquio es una oportunidad grandísima para encontrarnos con el Señor desde el diálogo fraterno, desde la corrección y desde asumir con compromiso y con responsabilidad mi identidad como religioso, como sacerdote y como consagrado. Entonces, como nos lo expresa el padre Fabio, el coloquio es un momento de formación, un momento de diálogo que vamos a tener alrededor o en torno a personas significativas que han pasado durante estos 75 años por nuestra obra. Y aquí en este programa de Coloquio con Don Bosco vamos a escuchar experiencias, situaciones difíciles, graciosas, amenas, que hicieron de este lugar un rincón de muchas experiencias y, como les decía, de memoria. El día de hoy entonces vamos a hacer memoria y vamos a recordar los directores que marcaron esta primera etapa que llamamos etapa fundacional. Les recuerdo a todos entonces que en nuestro colegio, antes de ser erigido colegio, fue aspirantado, como lo veíamos en el primer comentario.
era un aspirantado. ¿Qué es el aspirantado? Era un seminario donde recibía a las personas que tenían una inquietud vocacional y que los salesianos permitieron o dieron la posibilidad, sobre todo a este oriente antioqueño, que era en ese entonces un territorio rico de vocaciones, le permitieron a muchos jóvenes la apertura de sus inicios vocacionales. Entonces, vamos entonces a escuchar la obra y la acción que hicieron estos primeros directores y los vamos a ir conociendo, los vamos a ir colocando en pantalla para que ustedes miren quiénes fueron estos hombres valientes que se dieron a la tarea de llevar a cabo esta obra. Entonces tenemos a nuestro primer director, el padre León Arango Escobar, de 1946 a 1949. El primer director y por ende el fundador que tuvo esta obra del municipio de La Ceja. A su cargo tuvo la construcción del edificio dormitorio que iba a recibir a los aspirantes que llegaban de diferentes partes del territorio colombiano a empezar sus estudios eclesiásticos. Durante su dirección, la obra avanzó tanto en la infraestructura como en el personal. Entonces aquí vemos el padre Arango, fue el que llevó a cuestas junto con los salesianos de ese entonces la fundación y la obra de nuestro colegio. Seguimos con el segundo director, el padre Luis Bonfiglioli Omnibone, de 1950 a 1953. Fue el segundo director que tuvo el aspirantado salesiano. Bajo su dirección se terminó de construir el edificio en donde los aspirantes tenían su dormitorio, teatro y salones de estudio. Además de esto, se incrementó el número de aspirantes en la obra. Seguimos entonces con el padre Vicente Rollero, nuestro tercer director, que tuvo esta casa salesiana. Entre otras cosas, con él fue elegido el monumento de Santo Domingo Sabio, que está a la entrada de nuestro colegio. Junto a esto se siguió adelantando los trabajos de construcción de los edificios que tiene actualmente el colegio y también siguió creciendo el número de ingreso de los aspirantes. Cabe también pues resaltar que esta primera parte tuvo un contexto sociopolítico y estamos hablando de que a nivel de Colombia estábamos viviendo los rezagos del Bogotazo, que fue un acontecimiento que marcó la historia y que ennegró la historia de Colombia con la violencia. Todos sabemos que la muerte de Jorge Eliezer Gaitán fue el 9 de abril de 1948 y que digamos que nuestro aspirantado también estuvo afectado por esos acontecimientos, no directamente, pero sí indirectamente, y esto crecía mucho en el temor, hacía que de pronto dudaran. Entonces muchas personas, muchos aspirantes decidieron retirarse por el temor que estaba causando pues estos acontecimientos. Pero la gracia del Señor fue más grande y permitió entonces que se continuaran este proceso de fundación. Pasamos a nuestro cuarto director, el padre Carlos Rivas, 1957, el cuarto director de nuestro colegio. Estando bajo su dirección, el colegio tuvo la gracia de la visita del rector mayor, Renato Sigliotti, quinto sucesor de Don Bosco, y que también le tocó vivir la división de los salesianos en Colombia. Esto se da el 1 de octubre, cuando se erige la Inspectoría San Luis Beltrán, con sede en la ciudad de Medellín. Entonces, el padre Carlos Rivas le tocó entonces la división en el año 1956 de las dos inspectorías. Sabemos que Colombia Salesiana está dividida en dos inspectorías: la Inspectoría San Luis Beltrán con sede en Medellín y la Inspectoría San Pedro Claver con sede en Bogotá.
Nosotros entonces pertenecemos a la Inspectoría San Luis Beltrán y el padre entonces le tocó afrontar esta división y también la fortuna de tener en nuestra casa al rector mayor, don Renato Sigliotti. Hasta este momento podemos decir que estos cuatro rectores eran italianos. Colombia tuvo la gracia de tener muchos misioneros de otras partes, sobre todo italianos, y digamos que la fundación estuvo a cargo pues de estas personas misioneros de Italia. Entonces, pues un dato también muy interesante para que lo tengamos presente. Pasamos a nuestro quinto director, el padre Luis Antonio Forero Parra, de 1958 a 1963. Bajo su atenta dirección se terminan los altares y terraza de la capilla. Se construye el garaje con capacidad de 3 carros y se termina e inauguran las 3 canchas de cemento, 2 de baloncesto y 1 de voleibol. Entonces vemos que el padre adelantó las obras de nuestras placas deportivas, que hoy en día pues tenemos y gozamos de ellas, y también le tocó finalizar la última etapa de nuestra capilla, que es la que preside, es el gran edificio que preside nuestro colegio. Pasamos a nuestro sexto director, el padre Bernardo Vélez, de 1964. Durante su corta estadía y dirección en esta obra, le tocó asumir por decisión del padre provincial, el padre Carlos Julio Rojas Pérez, la división del seminario en la que la casa de arriba quedarán los aspirantes de tercero, cuarto y quinto año de bachillerato. Y en la casa de abajo, o sea, nuestra casa, quedarán los niños de quinto elemental, al igual que los jóvenes de primero y segundo de bachillerato. Una decisión bastante trascendental para nuestra obra. Entonces, en la casa de arriba, o sea, donde hoy está el noviciado salesiano, entonces iban a tener los estudios estos jóvenes de tercero y cuarto, quinto de bachillerato. Y en nuestra casa íbamos a tener el resto. Luego pasamos a nuestro séptimo director, el padre Óscar Posada. Estuvo en nuestra casa en el 1965 hasta 1966. Entonces, durante su periodo de servicio en la obra de La Ceja, se continúa consolidando el aspirantado con el ingreso de muchos chicos con deseos vocacionales. También durante su periodo, las hijas de los Sagrados Corazones, que es uno de los grupos de la gran familia salesiana, terminan sus servicios con el lavado de ropa y comedor del aspirantado. Ellas ofrecían estos servicios y por decisión de sus superioras, entonces deciden pues terminar el trabajo en nuestra obra y entonces al padre Posada le toca pues esta decisión. Entonces vemos cómo la historia la van marcando acontecimientos y anécdotas que son trascendentales y es importante tenerlos presente. Pasamos a nuestro octavo director, el padre Jaime Muñoz Herrera, de 1967 a 1968. Le tocó asumir los daños ocasionados por el temblor de tierra el día 29 de septiembre de 1967 y también los aspirantes ocupan el dormitorio del segundo piso. Actualmente son los salones de clase. Entonces, todos sabemos que en La Ceja fue sacudida por un temblor de tierra en el 27 de septiembre de 1967, entre otras cosas. En ese temblor también estuvo afectada la parroquia central y gracias a eso entonces tuvo un nuevo rediseño su frontis y es lo que hoy en día conocemos, la que conocemos actualmente, la Basílica Menor de Nuestra Señora del Carmen. Y también nuestro colegio tuvo daños considerables en la infraestructura y en nuestro edificio y bueno, al padre le toca asumir entonces estos daños. Pasamos al noveno, padre Luis Alfonso Nieto, 1969. En su paso por la obra se consolidaron los grupos de muchachos que iban entrando al aspirantado.
Eh, Luego tenemos otra vez al padre Óscar Posada. Él estuvo de 1970 a 1972. Entonces vuelve a esta obra a seguir con la formación vocacional de los niños que tenían inquietudes vocacionales. Luego pasamos al padre Jairo Toro. Él estuvo en 1973. Durante su paso, en cuanto a la infraestructura, organiza el camino al establo desde la casa de abajo hasta la casa de arriba. Y por último, entonces tenemos al padre Marcos Barón Guevara, de 1974 a 1976. Durante su dirección, en cuanto a la infraestructura, se repavimenta el patio, necesitaba mantenimiento, se siguen consolidando los grupos de muchachos que están en el aspirantado y se celebran los 30 años de la fundación del aspirantado. Entonces, hasta aquí tenemos estos 12 primeros directores que cada uno con su afán, con su celo pastoral y celo apostólico, hicieron de esta obra un espacio de formación vocacional, un espacio agradable que hoy en día lo tenemos y todos pues gozamos de él. Y por eso es importante hacer memoria de ellos y verdaderamente le damos gracias a Dios porque permitió que ellos estuvieran que su trabajo enriqueciera nuestra obra de una forma admirable. Entonces damos por finalizado pues nuestro encuentro. Este espacio entonces lo vamos a tener como vamos a vivir y a recordar estas anécdotas que vamos a estar reviviendo durante este espacio y sobre todo en agosto en el marco del natalicio de Don Bosco y podamos vivir de una forma diferente las historias que circundan nuestro colegio. A todos muchas gracias y los esperamos en el próximo programa. Feliz día.